Hola a todos, en este video vamos a hacer una introducción al algoritmo de colonia de hormigas. El algoritmo de colonia de hormigas pues es una metaheurística también, así como los algoritmos genéticos, con una lógica de funcionamiento distinta, pero que también se usa para resolver problemas de optimización combinatoria. Inicialmente fue inspirado en el problema del agente viajero, pero se han hecho adaptaciones del algoritmo a otros problemas. Eh, digamos que el algoritmo de colonia de hormigas está enmarcado dentro de lo que se llaman algoritmos de inteligencia de enjambres. Y la inteligencia de enjambre, pues, son ejemplos de la naturaleza donde es un sistema colectivo que es capaz de realizar tareas difíciles en entornos dinámicos y variados sin ninguna guía o control externo o sin coordinación central. Es decir, que un grupo de individuos desarrollan alguna tarea exitosamente y una tarea complicada sin que nadie los esté guiando. Esto pues lograr este rendimiento sería prácticamente imposible por cada individuo. Y por último pues esto es digamos que es un punto de partida para adaptar algunas metodologías a la solución de problemas combinatorios. Digamos que ejemplos de inteligencia de enjambres hay diferentes tipos. Por ejemplo, el vuelo de los pájaros, la formación de los pájaros para volar, sabiendo que de esa forma pues rompen mejor la resistencia del viento, los bancos de peces que se mueven, digamos, en esta forma, sabiendo que así están más protegidos y pueden avanzar mejor, la geometría de las colmenas de abejas y de algunos otros animales, donde se sabe que la distribución es óptima, y digamos el comportamiento de las hormigas que se unen para desarrollar alguna tarea en común. Puede ser llevar alimento, defenderse, entre otras. En el caso de las hormigas, digamos los científicos han mostrado que tienen un comportamiento bien interesante. Este es un ejemplo de cómo se comportan las hormigas. Aquí digamos están los nidos, el nido de las hormigas, y aquí hay una fuente de comida. Las hormigas encuentran la ruta más corta para llegar del nido a la comida, pero en algún momento aparece un obstáculo dentro de su ruta, y lo que pasa es que algunas hormigas van a tomar una dirección y otras hormigas van a tomar otra dirección. Pero a medida que pasa el tiempo, eh, las hormigas van a tender más a irse por la mejor dirección. ¿Esto por qué? Porque utilizan un rastro llamado feromona, y esa feromona hace que las rutas más cortas tiendan a tener mayor rastro de feromona que las rutas más largas. En las rutas más largas la feromona se evapora más rápido y por ende pues al final del experimento, al final del periodo, todas las hormigas van a optar por irse por la ruta más corta. Entonces, pues esta es la lógica, digamos, del comportamiento de las hormigas, que ha sido adaptada para el problema del agente viajero. ¿Cómo digamos, se traduce el algoritmo de colonia de hormigas a un programa? Pues lo primero es que yo tengo hormigas, y hormigas son agentes informáticos simples, es decir, yo creo objetos o creo elementos que van a ser mis hormigas. Yo tengo algunos elementos, algunos métodos, algunas funciones que tengo que definir, y una de las más importantes es mover la hormiga, es decir, cómo la hormiga escoge el siguiente movimiento, el siguiente paso a donde se va a dirigir. Lo otro es rastrear. Rastrear, yo les hablaba ahorita de que teníamos un rastro a través de una feromona. Aquí también manejamos una feromona que está asociada a qué tan bueno es el recorrido que hizo la hormiga. Tenemos una memoria o una lista tabú donde yo guardo los elementos que ya he visitado para no volverlos a visitar. Y finalmente el siguiente movimiento se determina a partir de una probabilidad. Y esa probabilidad depende básicamente de dos cosas.
de la feromona que tiene y de la distancia, de una función de distancia también. Entonces esto lo vamos a ver en detalle más adelante. Tenemos entonces que un ejemplo básico, tenemos un grafo donde tengo n ciudades y vértices. Tengo la distancia de ir del nodo I al nodo J o de la ciudad I a la ciudad J. Y pues básicamente lo que tengo que decidir es cuál es el recorrido de la óptimo para visitar todos los puntos. Cada vértice tiene asociado un valor estático que es 1 sobre la distancia de los dos nodos que los unen. Entonces, la distancia entre el nodo 1 y el nodo 2 es 5. Entonces ese vértice siempre va a tener asociado un valor de 1 sobre 5. Cada vértice del gráfico se aumenta con una traza de feromonas. Esta traza vamos a ver que también depende de la distancia que hay. Y cuando arrancamos nuestro algoritmo, pues esta traza es 0. El rastreo es dinámico y se aprende en tiempo de ejecución, es decir, que todas las iteraciones, las trazas están cambiando y la hormiga, y por ende cambian mi probabilidad de seleccionar un nodo. Y finalmente, cada hormiga intenta producir un recorrido completo utilizando las probabilidades que dependen de este valor que vimos que era 1 sobre la distancia y de esto que es la feromona. Entonces, mi algoritmo inicia colocando una hormiga en cada ciudad. Yo, si tengo 10 ciudades, yo inicio con 10 hormigas. Cada hormiga la ubico en una ciudad y para cada hormiga entonces yo voy a escoger la siguiente ciudad a donde se va a dirigir. Entonces esto lo hace dependiendo de una función de probabilidad. Repite este proceso hasta que ya no hayan más ciudades a visitar. Una vez las hormigas mi hormiga ha terminado el recorrido de todas las ciudades, pues vuelve a la ciudad inicial y se actualizan los rastros de feromona. Si ya se cumple el criterio de detención, entonces pues digamos muestro la mejor ruta que haya encontrado y si no pues sigo repitiendo el proceso. Esto es en términos generales el algoritmo de colonia de hormigas. Después vamos a ver una implementación en Python. Miramos un ejemplo básico. Tengo 5 ciudades y 5 hormigas. Tengo las distancias entre cada una de las ciudades, la distancia de A a B, de B a C y así para todas. Entonces el primer paso es que yo ubico mis hormigas en las ciudades. Entonces ubiqué la hormiga 1 en la ciudad A, la hormiga 2 en la ciudad B y así. El siguiente paso es escoger una ciudad donde se va a dirigir la hormiga. Digamos que en la primera iteración este paso es básicamente aleatorio porque o no hay feromona, pero sí hay unas distancias. Entonces mi probabilidad depende solamente de la distancia más no de las feromonas. ¿Cómo se calcula la probabilidad de que vaya de un nodo a J? Entonces básicamente es el rastro de feromona elevado a un parámetro alfa multiplicado por esta otra variable que acabamos de calcular. Dijimos que era 1 sobre la distancia elevado a un parámetro beta sobre la sumatoria de todas las hormigas, perdón, de todas las ciudades de esto. Entonces esto lo que me da es una proporción o una probabilidad de que la hormiga K viaje del nodo I, estando en el nodo I, viaje al nodo J. Es importante decir que aquí se cuentan solo las K que son permitidas. ¿Por qué? Porque si la hormiga ya visitó digamos el nodo 2 o el nodo B, pues yo debo excluir ese nodo B del siguiente cálculo del movimiento de las hormigas. A eso es lo que se llama lista tabú. Esa lista tabú es la que me va a decir cuáles son las ciudades que yo ya visité para excluirlas de mis posibles movimientos. Entonces, si son permitidas, se calcula la probabilidad, de lo contrario, la probabilidad de que vaya a esas ciudades es 0. Bien, entonces así el algoritmo continúa iterando hasta que cada hormiga ha completado un recorrido.
Entonces cada hormiga genera un recorrido y finalmente yo tengo la longitud de los recorridos de cada una de las hormigas. Entonces, ¿cómo actualizo yo el rastro de la feromona? Pues básicamente es Q, que es una variable, perdón, una constante. En algunos casos lo toman como 1 y lo divido sobre la distancia, pero ojo aquí, es la distancia del mejor tour. En este caso el mejor tour es 260. Entonces, digamos que divido 1 sobre 260 y si no es del mejor tour, si este IJ no está dentro de este mejor tour, pues el rastro de la actualización del rastro es 0. Entonces, básicamente 1 sobre la distancia del mejor tour si ese IJ pertenece al mejor tour. Es decir, si ir de la ciudad I a la ciudad J está dentro de la mejor ruta, yo la actualizo el rastro. De lo contrario, es 0. Con esto entonces termino la primera iteración, guardo la mejor ruta que he encontrado hasta ahí y elimino todas las hormigas. Elimino todas las hormigas y lanzo una nueva población de hormigas y repito el proceso. Entonces, una vez ya les había comentado que esta es la función de probabilidad para definir la probabilidad de que estando en una ciudad I se mueva a una ciudad J. Y esta es la ecuación de cómo actualizo la feromona. Entonces básicamente es la feromona que tenía anteriormente. Aquí está multiplicada por un ρ. Este ρ lo que significa es una tasa de evaporación. Esa tasa de evaporación tiende a ser el 0.05%, un valor bajito, de tal forma que si hay algún IJ que no esté dentro de mi ruta óptima, pues esto cada vez va a ser un valor más bajito, se va a ir evaporando la feromona. Si IJ hace parte de una de las mejores rutas, entonces se va a evaporar, pero se le va a adicionar un nuevo rastro de feromona. Entonces digamos que se va a mantener un buen valor de rastro de feromona para que las hormigas puedan irse por ese camino. Y en este caso, pues esto ya lo había comentado, es como yo actualizo este delta tau, que es el delta de la feromona, cómo actualizo la feromona. Hemos dicho que era 1 sobre la longitud del mejor tour. ¿Cómo termino yo mi algoritmo? Pues básicamente por estancamiento, es decir, que la solución no cambie, que se quede pegada en un valor, o que yo defina un número máximo de iteraciones. También eventualmente se podrían incluir criterios de detención en términos de tiempo o en términos de las soluciones, que no cambie la solución o que no cambie el valor objetivo. Digamos que son válidos todos esos elementos. Por último, pues el algoritmo es, digamos, de modo simple, está como está aquí. Yo ubico aleatoriamente las hormigas y para cada hormiga pues yo básicamente exploro y construyo una ruta que me cubre todas las ciudades y actualizo el rastro que me afecta finalmente la probabilidad. En un próximo video les voy a mostrar una implementación sencilla del algoritmo en Python. En este caso, pues esto ha sido todo hasta por ahora. Muchas gracias, saludos.